sentencia permitirá a más jubilados trabajar como autónomos sin pagar cotizaciones. El Tribunal Supremo aclara las condiciones para quedar exento de cotizar. Una nueva sentencia del Tribunal Supremo permitirá a más pensionistas seguir prestando servicios como autónomo de forma puntual sin necesidad de cotizar a la Seguridad Social. El Supremo mejora las condiciones para los autónomos jubilados que cobran la pensión y por trabajos puntuales. Una nueva sentencia del Tribunal Supremo aporta nuevas aclaraciones sobre las condiciones que deberían cumplir las personas que cobran una pensión y también generan ingresos por prestar servicios puntuales como trabajadores por cuenta propia. En un principio, la Seguridad Social solo permite trabajar por cuenta propia sin darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos renta cuando no hay habitualidad. Sin embargo, para el caso particular de las personas que están cobrando una pensión, la normativa sí especifica claramente que no tendrán obligación de cotizar cuando sus ingresos no superen el salario mínimo interprofesional SMI. La normativa vigente contempla la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia que se encuentran percibiendo la prestación de jubilación puedan continuar generando ingresos por actividades económicas. Si se trata de trabajos puntuales que generan ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional SMI durante el ejercicio. Ahora el Alto Tribunal ha aclarado a través de una nueva sentencia que este umbral del salario mínimo se calculará siempre en base a los rendimientos netos y no a los ingresos. Además, el fallo también clarifica que otros requisitos avalan al trabajador por cuenta propia para no tener la obligación de darse de alta en el renta. La sentencia establece que se tengan en cuenta los rendimientos netos, no los ingresos. Los jubilados que realicen actividades económicas pero no superen el SMI no están en principio obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social. Los autónomos jubilados pueden hacer trabajos puntuales y seguir cobrando el 100% de la pensión. Este beneficio se ampara en el artículo 213.4 de la Ley General de la Seguridad Social, donde se fija que se podrán contabilizar ambos tipos de ingresos siempre que no superen el umbral del SMI, como ya informamos. El percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización de trabajos por cuenta propia, cuyos ingresos anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social. Sin embargo, el Supremo matiza la norma con un criterio que favorece al autónomo. Entiende los efectos conforme a los parámetros fijados para la legislación fiscal, excluyendo los rendimientos íntegros los gastos deducibles, es decir, se tienen en cuenta para calcular si supera o no el SMI los beneficios del negocio y no a la facturación. Asimismo, la propia ley centra el requisito esencial para acceder a los ingresos por actividad económica sin darse de alta en el renta en el límite del SMI, acogiéndonos a la literalidad de la norma. No habla sobre establecimiento abierto ni habitualidad. El único límite que existe en estos casos es el salario mínimo. La norma solo contempla no rebasar el SMI como requisito para no darse de alta como autónomo. A pesar de la normativa, algunas sentencias han considerado que tener un establecimiento abierto implica habitualidad en la actividad y por tanto impide compatibilizar la prestación con dichas tareas. Sin embargo, en términos de seguridad jurídica, el artículo 213 habla exclusivamente del salario mínimo como vía para esclarecer si es necesario en este tipo de supuestos darse de alta en el renta, habla exclusivamente de salario mínimo ni de habitualidad, no de establecimiento abierto. El Supremo se ha acogido a esta interpretación de la norma, donde tiene en cuenta un factor diferencial, y es que el autónomo se encuentra jubilado. A partir de ahí, tiene en consideración la percepción de ingresos por esas actividades económicas inferior al SMI. En ese sentido, el fallo establece que, aunque la comparación de los ingresos con la cifra del salario mínimo interprofesional constituye un indicio apto para analizar la concurrencia del requisito de habitualidad a la hora de fijar si debe darse o no de alta para cotizar en este tipo de supuesto, su mayor o menor vigor debe analizarse con atención a la normativa reguladora y las características propias de la actividad en cuestión. En este supuesto se resulta de aplicación el artículo 213.4. El encuadramiento del alta en la renta del pensionista de jubilación no procede cuando perciba una pensión de jubilación contributiva y realice trabajos por cuenta propia con rendimientos netos inferiores al SMI. Además, cuando se da este caso, no procede a analizar la concurrencia o no del requisito de habitualidad tampoco, porque en estos supuestos sí se permite al autónomo no estar dado de alta en renta. Ese derecho contemplado en la ley se introdujo por tres motivos fundamentales. En primer lugar, debido a la amplia diferencia entre las pensiones de los jubilados que han sido autónomos y aquellos que han trabajado como asalariados. Se entendía que había una brecha importantísima y que siguen habiendo entre las pensiones del régimen general y las pensiones del renta. Y en tercer lugar, porque específicamente en el caso de agricultores no es infrecuente mantener pequeñas explotaciones tras alcanzar la edad de jubilación. Para evitar que se pierda el trabajo de la tierra, mientras que no se llegara al salario mínimo, se entendía que se podían contabilizar ambas cosas. Señalamos que tener en cuenta en supuestos de compatibilidad entre pensión y actividad, a pesar de la normativa, dada la interpretación que lleven a cabo los tribunales según diferentes matices de cada causística particular, es esencial conocer y asesorarse sobre el alta en la actividad por cuenta propia. Hay que tener muchísimo cuidado porque cuando se dan este tipo de situaciones puede ser muy perjudicial para el autónomo. Si un autónomo le decretan que no puede compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo efectivo, tendría que devolver 4 años la pensión que ha cobrado, lo que cobre de pensión por 14 mensualidades por año más intereses, ya que solo es posible reclamar 4 años atrás a partir de los 4 años que ha perdido. Tendría además que cotizar los 4 años
pedidos y a esta cuantía en total, suponiendo que no se les sancionara. En un ejemplo preparado, en el caso de un autónomo que cobrase, por ejemplo, 1.200 euros, para calcular la pensión, 1.200 por 14 mensualidades por 4 años por 1,20 de intereses igual 80.640 euros. Para calcular la cotización, abonar una cuota de 290 euros por 12 mensualidades por 4 años, 13.920 euros sería. En total, 80.640 más 13.920, 94.560 euros. A este autónomo, por ejemplo, le costaría aproximadamente más de 90.000 euros el no haberse encuadrado y dado de alta en el RETA.